Soy Magu Laprida, clasificados para jugar cuarto de final en Palermo y voy a estar hablando para Click Polo. Hablé medio mal. Soy Iñaki Laprida, clasificado para jugar cuarto de final de Palermo y voy a hablar en Click Polo. Bueno, soy Pepe y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Hilario Ulloa, hoy voy a estar hablando en Click Polo. Soy Paola Martínez, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Hazel Jackson y ahora hablando por Click Polo. Soy Tito Ruiñazú, clasificado a cuarto de final y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Matías McDonald, clasificado para los cuartos de final, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Miguel Novillo Estrada y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Lía Salvo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Andrea Ferreira y voy a estar hablando para Click Polo. Soy Sorlo Pellames y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Milagro Sánchez y voy a estar hablando en Click Polo. Debe ser el día más feliz de tu vida en el polo. Y como polista, increíble. El día que clasificamos también, una sensación ¿no? parecida. ¿Es el paso posterior? Sí, fue parecida la sensación porque jugar el abierto con mi hermano por primera vez fue increíble, y con Joaco y con Luquita en su momento, y hoy estar clasificado para IGN es otra locura entre los 6 equipos. Jugar derecho es un sueño y la verdad que nunca pensé que se iba a dar así. Siempre crees que se puede dar, pero es increíble poder jugar con este equipo y estar clasificado para el cuarto, que todavía no terminó el torneo. Antes de venir a jugar con Washington, ¿cómo veías el partido? ¿Te tenías fe? Sí, nosotros creíamos que teníamos chances porque habíamos jugado un buen partido contra Alegría y creíamos que si jugábamos bien teníamos chances. También sabíamos que podíamos perder porque ellos son un equipazo, pero creíamos que eran parejas las chances, entonces con eso salimos a jugar. ¿Y por qué ganaron? Yo creo que jugamos... Repito, ¿por qué le ganaron a un equipo con más experiencia, más fresco de caballos, más handicap y le ganaron bien? Porque incluso hubo alguna jugada de gol que eso sacaron en la línea y eso. Bueno, fue un partido parejo igual, pero yo creo que jugamos bien hoy, venimos jugando bien. Y bueno, le metemos para adelante, tratamos de no pensar mucho en qué pasa si ganamos o perdemos, digamos, es lo que veníamos hablando, no pensemos tanto en si cuartos o pasamos la cancha 1 y juguemos lo mejor que podamos, si es el último partido de la temporada, poner todo, y es lo que hicimos y se nos dio. Y de acá a 2 semanas te baja la cabeza y te vas a dar cuenta que estás en la Triple Corona 2017. No, una locura. La verdad que veníamos pensando eso si me hubieras dicho cuando estamos armando la clasificación que íbamos a estar dentro el otro año, no te lo había creído, pero bueno, le metimos partido a partido y acá estamos. Pepe, sos el coach del año, gran temporada de tu equipo en Estados Unidos. Inglaterra. En Inglaterra. Acabas de clasificar o dar una mano para que pase a cuarto de final que querías Atay. Hasta fuiste coach en la Delfina, campeón en Tortugas ese día. Sí, agarré equipos bastante buenos, no estuve tan mal. Pero lo de hoy es un gran batacazo. Es un batacazo, no es tan ilógico, es un equipazo. Juegan muy bien al polo, venían jugando muy bien toda la temporada. Tienen la gran desventaja de estar jugando desde la clasificación, los caballos ya están muertos, pero como equipo es un equipazo ordenado para jugar. No era tan batacazo, las apuestas eran 50-50. ¿Qué aportaste vos hoy para que pase esto? Nada, un poco de tranquilidad de afuera, poco experiencia, calmarlos un poco y un poquito de orden nada más. Pero no, los que juegan y ganan son los jugadores. He estado toda la vida dentro de la cancha. El que lo gana es el jugador. Afuera podés aportar alguito, pero el que lo gana es el jugador. ¿Qué le fuiste diciendo cháquera a cháquera? Por ejemplo, antes de entrar al último, cuando iban 3 arriba. No, que sigan atacando, que no cambien nada. Estaban jugando un partidazo. Si cambiás la estrategia, si cambiás algo, se te complica el partido. Que lo sigan jugando agresivo, atacando, que iba a salir. Se tuvieron oportunidades de gol, nos atajaron algunas en la línea.
Después se nos vinieron por otro equipo muy bueno y se jugó todo por el todo, pero creo que lo ganaron bien y por ahí lo hasta ganado por más goles. ¿Hay chance de ganar los cuartos de final? Hay chances. ¿De qué depende? Si nos diesen una semana más tenemos posibilidades, con 2 o 3 días para recuperar estos caballos. Y en la cancha 1 va a ser muy difícil por el tema caballos, porque como equipo hay chances. 3 partidos de estos en una semana para los caballos que vienen jugando tan agarrados desde julio es dificilísimo. Este resultado potencia la teoría tuya, de tu hermano, que Palermo con 10 equipos sería mejor. No, son más que todo por lo bien que andan estos equipos y por los jugadores que hay afuera. Tadu Clasí, Pancho Benzadón, Alagote, Rodrigo Andrade. Hay el nivel de jugadores afuera que no está jugando porque no tiene cupo, que es impresionante. No sé por qué. Y si ya se están jugando las fechas que pedimos por demás, ¿por qué no hacerlas de 10 en vez de hacer estas fechas intermedias? Lo que yo lo hubiese arrancado una semana antes, estos 3 partidos en una semana, hubiese hecho Hurlingham por eliminación y esto arrancado una semana antes, estos 3 partidos en una semana para las canchas y para los caballos es matador. Iñaki, nada, ¿qué tenés para decir? O sea, tremendo, la ¿no verdad. entras en tu cuerpo de tanta felicidad? No, para nada, todavía no caigo porque por suerte, como te venía diciendo, nos veníamos concentrando partido a partido. Ni pensábamos en clasificar, o sea, obviamente en pasar a cuartos, en jugar el año que viene, no. Concentramos el partido del sábado y el partido de hoy y nada. Ahora sí me puedo pensar en el sábado. En el sábado y el año que viene. Sí. O sea, esto te cambia la vida, sí, ¿no? Cantidad, la verdad. Ya saber que el año que viene estás derecho. Nada, tenés un año para organizarte por lo menos, caballos, todo, organización, ya no sé, te cambia la cabeza, ya arrancás de otra manera. Bien. Antes del partido, ¿qué pensabas? Magu tenía confianza, ¿y el equipo también? No, estábamos re confiados, queríamos ganar, queríamos hacer un buen Palermo, la verdad que más que todo, o sea, obviamente el plus es gigante, de jugar cuarto de final en la cancha 1 nunca nos imaginábamos, ni te cuento para el año que viene. Pero no, confianza había porque aparte yo sentía que estábamos jugando bien y qué sé yo. Pero bueno, es un equipazo Washington, la verdad que no sé, se nos dio a nosotros hoy, pero fue durísimo, palo todo el partido. Así que zafamos al final, casi nos empatan por, no sé por qué, pero bueno, se nos dio. O sea, es el partido que más emoción tuviste y el que más sufriste seguramente. Sí, cantidad. La verdad, ni te cuento la última jugada. ¿Cómo la veías? Haciendo No, porque aparte pegaron un palo larguísimo, ¿sí? Y nunca lo vi al gallego, estuve a punto de meterme, por suerte me metí. Y nada, el gallego me levantó un poco la vista por ahí conmigo y no sé, por suerte salió, le pegó, pero por ahí no salió tan para el arco. Y sabemos que venía Magu ahí, le sacó. Bien, así y aparte el equipo el año que viene va a tener una base de 31 goles. Juaco con 8, vos con 8, no dudamos de eso. Bueno, ahora, claro, bueno, sí, no sé, vamos a ver. Estoy diciendo que vas a subir a 8 goles. No sé, bueno, estaría bueno, pero bueno. Estaría bueno, nada, la verdad que estamos re contentos. O sea, le vas a poder decir a Magu, viste, tengo el mismo handicap que vos. Sí. Si es que él no sube. Lo tenía que subir a 9 yo no podía tener nunca el mismo handicap que él. Así que, no sé, pero bueno, nada, buenísimo. Si no suben, buenísimo. Si no, tampoco. Ya sabiendo que jugamos el año que viene, ¿sabes cómo te cambia la cabeza? ¿Hoy mucha borrachera? ¿Va a haber? Y vamos a ver, no sé, seguramente. Vamos a decir que no, porque el sábado o domingo tenemos que jugar, pero seguramente. Bien. No nos vamos a controlar. Hilario, ¿qué tenés en el hombro derecho? La gloriosa, la grande, la del tanque. Fue la única alegría del día. Bueno, bien, pero aunque sea vos sos muy independiente, la camiseta vale. Sí, buenísimo. Vinieron Víctor Cuesta y el tanque Denis a vernos.
lástima que no pudimos ganar, pero bueno, está bueno que hayan venido, soy fanático del rojo, así que una alegría que estén acá. Justo en la previa del clásico con Racing, ¿qué le dijiste antes que se vayan? Que por favor le ganen a Racing, por favor, como sea, cueste lo que cueste. Un pedido, mitad ruego, mitad exigencia. Y capaz, Bien, bueno, ahora hablemos ustedes, alegría. Se viene en cuartos de final, ¿cómo llega el equipo? ¿Cómo lo ves? El equipo llega bien, creo que justo hoy no tuvimos uno de nuestros mejores días, pero también nos topamos contra un equipo que es una máquina de jugar al polo, que está en un nivel impresionante, que no tiene un bache en 8 checkers. Pero bueno, arrancamos con todo y cambió un poquito la estrategia al final porque ya nos venían ganando bien, pero ahora con la mente puesta en el sábado, en llegar bien con los caballos y en jugar bien. Igual en este nuevo formato, este partido queda medio raro, ¿no? Porque ustedes obviamente no iban a gastar muchos caballos. No, o sea, salimos, no te voy a mentir, salimos con la idea de gastar caballos y de tratar de ganar hoy, pasar derecho a las semifinales. Sabíamos que era muy difícil y que tenía que ser un gran partido, pero la mente y la lista estaba hecha para ganar. Era una lista corta y bueno, en el halftime, cuando nos dimos cuenta que había un par de goles de diferencia y que ya era muy difícil remontarlo, cambió la táctica, pero hoy salimos para jugar. Y ahora cómo cambia la cabeza. Se supone que era muy difícil que gane hoy, alegría, y la lógica indica que es muy difícil que pierda el sábado. Y sí, hoy por handicap, como vos decís, es una exigencia, así que creo que son la clase de partidos que van a demostrar dónde está parado y qué es alegría. Creo que es de los partidos donde hay que jugar concentrado, donde hay que jugar bien. Hoy sabíamos, en el fondo nuestro salimos a ganar, pero sabíamos que teníamos una segunda chance, que si las cosas no salían estaban, y eso por ahí te juega en contra. Pero bueno, el sábado que viene se acabó, es todo o nada, se acaba Palermo, se acaba la temporada, así que es de los partidos que hay que jugar concentrados y bien. Bueno, Paola, tenés la camiseta argentina, contá un poco qué iba a pasar para que tengas esa camiseta. Bueno, me eligieron, me llamaron para participar en el partido contra Inglaterra en Inglaterra, acepté, me encantó, estoy muy contenta de hacerlo, de seguir sumando cosas en todo lo que hice en el polo, y esta vez se hizo acá ahora en Palermo, más contenta, estamos en casa y felices de participar en esto, de que nos hayan organizado esto. Contenta de tantos cambios que se han logrado en el polo femenino. Vengo desde hace años que arrancamos con esto, que arrancamos con el polo, que participábamos con un caballo, una montura, le poníamos la montura, salíamos a jugar. Hoy cambió demasiado, cambió muchísimo esto, en la velocidad en el polo femenino cambió. Integramos nutricionistas, personal, preparador físico, psicóloga deportiva, para ir mejorando todo, y estoy contenta que pase esto en el polo femenino argentino. Bien. Van a jugar contra Inglaterra en Palermo. Sí. En Inglaterra ganó el equipo inglés. Sí. ¿Hay cierta presión de tu parte? ¿Estás jugando con la camiseta argentina en Palermo contra un rival que hay cierto clásico? ¿Hay presión de tener que ganar? Creo que para mí siempre igual, siempre quiero hacer lo mejor posible y ganar, y sí, obviamente les queremos ganar más a las inglesas, más que nos ganaron allá.
pero sí, siempre hay un poco de presión, un poquito de ansiedad tenemos ahora, pero sí queremos obviamente ganarle, que todos queden contentos. ¿Lo tomás como uno de los partidos más importantes de tu vida? Sí. Sí, es tener la camiseta argentina, ya ser elegida, es muy importante. Es pensar que algo viene hecho. O estoy jugando algo un poco mejor o no sé, pero soy elegida, así que tengo que aprovechar todo esto. Bueno, Hazel, se viene la revancha del partido Argentina-Inglaterra. Ahora sí. Inglaterra ganó allá. Exactamente. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Cómo ves el partido? No, bueno, estamos muy contentas. Estoy listo por eso, pero sí, es un buen programa y ¿verdad? La cancha, el lugar y toda la gente es impresionante. Y sí, por suerte es un buen partido. En Inglaterra fui muy bueno también, un poco lluvia, pero bueno, no es importante. Bueno, vamos acá. Bien, las jugadoras argentinas tienen cierta presión de tener que ganar, ¿no? Porque perdieron allá, juegan en Palermo. ¿Cómo lo toman ustedes? Tal vez pueden aprovechar esa presión para ganar. ¿Ustedes van a estar presionadas o tranquilas? No, estamos bien. Estoy muy organizado ahora y tengo el mismo equipo. Estoy muy contenta con este equipo. Nosotros conocer, ¿cómo se dice? Chada, muy bueno. Y sí, no, estamos bien. Estoy listo y sí, por suerte es un buen partido con 6 chacas, un poco más de Inglaterra, solo jugamos 4 chacas, pero sí, vamos, no es importante, es ¿cómo se dice? El equipo de mi casa. Sí. ¿Ya jugaste en Palermo alguna vez? No, es mi primera vez. ¿Eso te pone realmente nerviosa? Creo para todo mi equipo es el primera vez. ¿Estás nerviosa? No, estoy muy contenta. Excited. Experience, professionalism, strength, talent. These are the core values of Estudio ML. ¿Acabas de jugar el mejor partido de tu vida? No sé, acabo de salir de la cancha, estaba con unos nervios. El último chácar, la verdad que no jugamos tan bien. De hecho, entramos. Acabas de ganar, pasar a cuarto de final, no puedes hablar del último chácar. Bueno, pero la última sensación jugando al polo no fue linda. Obviamente la sensación acá ahora es espectacular. Pero no, he tenido algunos partidos de cámara cuando tenía 6 goles y eso que juega bien. Bien, hoy de afuera pareció que jugaste un partidazo igual. O sea, te pusiste el equipo al hombro en cuanto a calidad, hacer los penales y todo, y fuiste clave para clasificar al equipo a cuarto de final.
Sí, bueno, uno no lo planea, ¿no? O sea, yo le puse garra, le metí, quise ganar el partido, acorté los caballos lo más que pude, todo. Y se dio que a ustedes les pareció que fui el mejor y bueno, bienvenido sea. Bien. Ya que viste lo que acaba de pasar con ustedes, o sea, vas a jugar cuarto de final difícil, pero estás en la Triple Corona 2017. No me lo están dejando disfrutar mucho. Pero sí, obvio, o sea, vamos a disfrutarlo todo el año, me parece. Es algo que vamos a estar planeando de acá todo el año y bueno, es espectacular y es una posibilidad enorme para ver si podemos seguir con esto o a ver cuánto dura. ¿Te cambió la vida este partido? La vida como polista. Sí, me cambió la vida totalmente. Igualmente ya el partido anterior con la Guada ya me había quedado caliente porque pensé que lo teníamos que ganar. Y bueno, y hoy lo ganamos, me parece que jugamos mejor. Como te digo, el último chácar no, pero todo el partido jugamos mejor. Bien. ¿Es cierto que dijiste si clasificaban para Palermo íbamos a pasear desnudo por Datanoira? Es cierto, pero... Ahora clasificaste para la Triple Corona. ¿Qué vas a hacer? No sé, voy gateando si quieren. ¿Gateando desnudo? ¿Va a haber video gateando desnudo por Datanoira? No quiero cámaras. Se viraliza ese video. No hay cámaras, sin cámaras. Matías, ¿te acordás la nota que hicimos cuando clasificaron ahí en un costadito de este mismo palenque? Vos dijiste, tal vez estés jugando mi último Palermo. Distinguido el dicho. Y bueno, sí, estaba bien dicho, tal vez. Bien, ahora no solo no es el último, sino que vas a saltar de la 2 a la 1 el año que viene. Sí, bueno, es como que me está agarrando un escalofrío ahí, estoy como temblando. Pero bueno, nada, este formato decía que era así y por eso era tan importante ganar hoy. Y ahora estamos acá en una semi festejo empezando a tomar conciencia de lo que nos toca, ¿no? Es raro, ¿no? Porque tus compañeros debutaron en Palermo, vos ya jugaste miles de batallas en esto, y es empezar de vuelta la vida de polista, ¿no? Porque ellos tienen que, bueno, ver cómo se organizan todo el año y vos volver con ese juego tan lindo de ver, a ver, bueno, armémonos para todo, a Hardigan Palermo, siendo el jugador más viejo del torneo. Es casi anecdótico, ¿no? Es raro, la verdad que ser el más viejo y jugar con 3 debutantes y estar en esta situación es rarísimo, pero hay que disfrutarlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué ganaron hoy? Yo creo que lo más importante fue la actitud y creer que podíamos tener, que creer realmente que podíamos tener un partido largo. Lo importante es estar concentrado 8 checkers. Una vez que estás concentrado 8 checkers, después tenés más chances de estar cerca en el resultado. Y bueno, hoy lo raro fue por ahí que los pasamos por algún gol de más, ¿no? Que fue espectacular. Y eso nos dio... No tuvimos que salir a ganar el último checker. Tuvimos que tratar de llevar el resultado lo más parejo posible, ahí al final, ¿no? Con tu experiencia, ¿qué significa para el polo lo que pasó ayer con Cría Yatay y lo que pasó hoy con ustedes con la Irenita? Es un terremoto. Yo creo que también es Yatay, para mí fue un tema de actitud también. Entraron confiados, jugaron bien. Ellos habían jugado bien en Hurlingham, nosotros Hurlingham lo habíamos prácticamente tirado porque no salía a repetir en Hurlingham. Olvídate de este partido, olvídate del abierto que hicimos. Cuando los chicos les dije, muchachos, Hurlingham no se repite, tendría que haberle sacado fotos las caras esas, diciendo, pero pará, clasificamos, tenemos que jugar abierto, no podemos repetir. No se repite, la Lleva Dolorida no juega, todo ese tipo de cosas. Pero digo, es un terremoto porque con el sistema nuevo hoy hay que ver los handicaps, ¿no? Pero están quedando 4 jugadores de 8 goles y 4 de 9 fuera de Palermo el año que viene. Tienen que ir todos a clasificar. Se va a poner buena la clasificación. Y vos no estás. No, buenísimo. La verdad que, bueno, es un formato raro que se puso muy bueno al final. Sobre el final de la última fecha creo que se puso bastante divertida, ¿no? Pero antes, está bueno esto de jugar por los puntos, ¿no? De verdad, acá. Lo que no sé si está tan bueno es que por ahí había partidos que no contaban mucho en la cancha 1. Entonces, hay que ver qué pasa hoy también, pero viste... El problema es la cancha 1, no la 2. Sí, para mí sí. Bueno, a festejar. ¿Toman mucho alcohol?
No sé, hoy vamos a tomar algo, me parece. Algo hay que organizar. I got the river, the friendly river. He gives me everything free, everything free. I love the river. Miguel, ¿cómo llega la Aguada a los cuartos de final? Bueno, calculo que bien, vamos a ver cómo está Nacho. Si Nacho está bien y puede jugar, vamos a estar bien. Y si no, bueno, nos acomodaremos lo mejor posible para jugar con Fran o con el que sea para llegar bien. De caballos creo que estamos bien. Hoy se jugó fuerte, jugamos a ganar, pero también pudimos cambiar bien los caballos, así que espero que lleguemos bien. Suponiendo que Nacho está bien, o sea que esté todo en orden, ¿llegan como esperabas, mejor, peor? Y bueno, quizá un poquito peor porque bueno, se cayó Nacho en el cuarto chaque y no pudimos terminar un partido que era importante terminarlo bien, así que por ahí sí, peor de lo que esperábamos, porque no esperábamos que pase lo que pasó, ¿no? Bien. ¿Y el rival? En este Palermo tan raro y con tanto terremoto que hubo, ¿qué te genera? O sea, ¿pasaron a ser muy favoritos ustedes en el cuarto? Sí, pasamos a ser así, pero ellos creo que también es el típico equipo que viene de atrás, creciendo. Así que nada, es un equipo bravo, para mí siempre fue un equipo muy difícil y un equipo bueno, ¿no? Desde que se anotaron en la clasificación. Nos costó siempre mucho ganarle, así que creo que nosotros por ahí llegamos un poquito mejor porque ganamos los 2 partidos y bueno, ellos ganaron uno pero vienen creciendo, así que es un rival para respetar mucho. ¿Cómo le jugarías? Se supone que ellos son rapiditos, ¿no? Tratar de jugar rápido. ¿Usted más retención de bocha o...? No, como venimos jugando en nuestro estilo, que es lo que mejor nos sale, y nada, tratar de imponer nuestro juego. Ellos, como decís vos, sí, son muy buenos con la bocha, así que también vamos a tener que marcar bien y tratar de imponer el juego que venimos haciendo. Bueno, Lía, ha sido una semana buena para vos. Venís de ganar el handicap del US Open en Houston, acabás de ganar el abierto de la Delfina de la Diamonds Cup. ¿Qué significa para vos seguir sumando tantos títulos? ¿Se hace una costumbre o no? No, para nada. Cada torneo es diferente y bueno, este era justamente uno que no había jugado nunca. Siempre me coincidía con Houston y bueno, esta semana pudimos venir con el equipo del Paso y siempre es un placer venir a la Dolfina, a la casa de Adolfito. Nos atendieron bárbaro, nos dieron canchas buenísimas, así que nada, es un torneo para anotarlo en la lista para la temporada que viene. Lo que tiene de bueno el torneo es lo que se viene viendo en el polo femenino, ¿no? Y se vio en tu equipo, vos jugaste con 2 jugadoras de 16 años y una de 21, o sea, eras la veterana, o sea, mucho recambio en el polo femenino que es lo bueno. Mal, ahora estoy empezando a ser de las veteranas, me quiero morir. Pero no, me encanta jugar con sangre joven, chicas que juegan bien y ya vienen mejoradas de esa generación. De polo, entienden el deporte, bien organizadas y no tenemos que hablar mucho, es yo pegarles y ellas van para adelante. Es mucho más fácil. Recién dijiste, estamos nerviosos por una nota que por haber jugado la final del torneo de la Delfina y ganarlo. Sí, yo creo que es más difícil hablar en cámara que entrar a jugar a la cancha. Bien, bueno. ¿Hace cuánto juegas al polo? ¿Qué significa ganar para vos acá? ¿Cuántos torneos ya ganaste? Arranqué hace 6 años con mi prima Clelia Crespo y todos mis primos Crespo y estoy acá gracias a ellos y la verdad que ganar acá, nunca había ganado, es la segunda vez que lo juego y la verdad que es un honor estar en la Dolfina, conocer, jugar con Lía que es la cambiazo del polo femenino y la verdad que jugar con ella es un placer. Estás agarrando un momento del polo femenino con mucho movimiento y como parece ir para arriba, ¿no? Sí, esperemos que sí. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 21. O sea, sos parte de la nueva generación del polo femenino. Digamos que sí, yo creo que hay más chicas que yo que van a ser mucho mejores que yo, pero la verdad que por suerte vienen muchas chicas
con muchas ganas de jugar y gracias a Lía yo creo que ahora va a ser un gran movimiento y por fin va a tener importancia el polo femenino. ¿Vos de dónde sos? Yo de San Luis, de Concaral. ¿Hay mucho polo ahí? Poquito. Sí hay. Hay bastante, sí. Nosotros tenemos, toda mi familia juega, mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, así que práctica todos los fines de semana y durante la semana también a veces. Bien, ¿y venís seguido a jugar a Buenos Aires o es una de tus primeras temporadas? Va a ser el tercer año que vengo. Hace poco. Bueno, 3 años. ¿Y cuál es tu sueño? Y mi sueño es dedicarme a esto, ojalá. Y bueno, salir a jugar a todos lados. Sí, me encantaría vivir de esto. Bueno, Andrea, el Paso acaba de ganar en la Delfina, en la casa del mejor jugador del mundo. El club que apoyás y todo. ¿Qué significa para vos? Bueno, primero agradecer a los anfitriones porque es una organización excelente. Un placer que mi equipo haya participado. Felicitaciones a todos los equipos porque realmente vi muy lindos partidos. El de hoy particularmente, bueno, emocionante porque estuvimos cerca en el tercer checker, las chicas tuvieron que esmerarse y bueno, con el resultado feliz, por supuesto. Ganar acá es un placer. El Paso ha ganado muchos torneos últimamente, varios de mujeres, pero vos dijiste, en la Delfina es distinto ganar, ¿no? Y es distinto porque en general todos los equipos que se presentaron fueron todos muy buenos, todos con muy buenas jugadoras de acá y del exterior, que es divertido porque ha habido francesas, inglesas, entonces es como, es especial y aparte, bueno, por el lugar, ¿no es cierto? Ganar en la Delfina, el Ladies Diamond Cup es como muy especial. Hablábamos de Lía ya es reconocida, ya es Lía Salvo, más después de lo de Jockey. Pero la importancia para jugadores chiquititas como Milagros, como Pilar, como Sol, de poder jugar con un apoyo como el Paso, como para ir creciendo en el polo. Es que es la idea del Paso, que todas jueguen. Si bien está Lía con su handicap, que parece que todo el mundo cree que juega sola y que va y viene y mete goles, nada. No, las chicas estas tienen mucho potencial y me parece muy bien darles la oportunidad de venir a jugar a un equipo como el Paso, acompañadas de Lía Salvo, que las va a llevar bien dentro de la cancha, pero las deja jugar. Y eso es lo que me gusta, la oportunidad que se le da a chicas que son del interior, que posiblemente nadie piensa en invitarlas, y que adentro de la cancha después se lucen. Entonces es darle oportunidad a una 0, a una 1 que viene con la mamá y el papá y es una ilusión impresionante y que pocas veces se las ve. Y bueno, me parece muy lindo verlas. Yo las veo y disfruto. Hola, yo soy Luz Lalor, trabajo en la Asociación de Polo y este es mi chiste para Click Polo. Tenía una madre de 3 hijos, uno que se llamaba Copito de Nieve, otro Copito de Arena y otro Ladrillito. Entonces el de Copito de Nieve le dice, mamá, ¿por qué me llamo Copito de Nieve? Porque cuando eras chiquito te cayó un copito de nieve en la cabeza. Mamá, dice el segundo, ¿por qué me llamo Granito de Arena? Porque cuando eras chiquito te cayó un granito de arena en la cabeza y viene el Ladrillito.